¿sí? En realidad, la materia continua no existe, ¿no? Nosotros lo simbolizamos así, o sea, nosotros tocamos esta mesa, por ejemplo, y es como si fuera un cuerpo de materia continua, pero si nosotros fuéramos haciendo zoom y llegar a la estructura atómica, sabríamos que hay más espacio libre que materia en sí, ¿no? Pero un sólido se piensa macroscópicamente como un continuo de materia, ¿no es cierto? Lo mismo hicimos con fluidos. En hidrostática y hidrodinámica, ¿se acuerdan? En física 1, tampoco nos metimos a resolver las ecuaciones de Newton de las moléculas de agua, sino que estudiamos el fluido como un continuo de materia, ¿verdad? Eso es una aproximación que uno hace. Entonces, ahora yo quiero tratar a un cilindro como un continuo de masa y yo necesito saber cómo ese cilindro se resiste a rotar. Para saber eso necesito calcular su momento de inercia. Y para calcular su momento de inercia, tengo que integrar cada pedacito de masa diferencial del cilindro y multiplicarlo por su distancia al eje alrededor del cual quiero hacerlo girar, ¿sí? Por esa distancia al cuadrado, ¿sí? Es esto que tenemos acá, ¿no? Entonces, fíjense, para entender de dónde provienen los valores de la tabla de momentos de inercia, ¿están viendo el archivo? Sí, se ve. Hacemos, Sí, se ve bien. Dice, para entender de dónde provienen los valores de la tabla de los momentos de inercia, hacemos un ejemplo y calculamos el momento de inercia de un cilindro respecto de un eje de rotación, ER, no sé por qué puse ER, que coincide con su eje axial, ¿sí? O sea, está girando, yo quiero ver qué le pasaría a este cilindro si girara alrededor de su eje axial. Entonces, como si pensara que hay infinitos Edgars que tienen infinitos brazos que están desde 0 hasta R y encima desde 0 hasta H. ¿Entienden? La idea. El momento de inercia, que se define para partículas puntuales, esperen que agarro la manito para señalar. Para partículas puntuales, el momento de inercia es esto. O sea, recuerden que Edgar eran 2, entonces era 2m por el radio, ¿se acuerdan? Al cuadrado. Ahora, como tengo infinitos, esta sumatoria se transforma en integral de r al cuadrado por diferencial de masa. Porque ahora cada masa cuenta en forma diferencial. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces miren lo que yo tengo que hacer. Yo tendría que integrar cada diferencial de masa por su respectiva distancia al eje de rotación elevado al cuadrado. ¿Sí? Ahora, el diferencial de masa, yo lo tengo que pasar, esto pasaba lo mismo en física 2. Cuando yo no puedo individualizar las masas, porque son infinitas, lo que yo hago es pasarme del dominio de las masas al dominio geométrico. O sea, yo tengo que integrar, pero ¿cómo sé cuándo paro de contar masas? Y cuando dejo de estar en los lugares donde hay masas. Es como la manifestación, siempre les cuento, cuando quiero contabilizar la gente en una manifestación y no los puedo contar individualmente, cuento la cantidad de gente por metro cuadrado y en vez de sumar gente, sumo sobre los metros cuadrados ocupados de gente, porque eso sí lo puedo delimitar. ¿Entienden? O sea, yo no puedo identificar uno por uno a cada persona, pero sí puedo identificar desde dónde empieza a haber personas hasta dónde deja de haber personas en una manifestación. Bueno, acá lo mismo, yo no puedo individualizar cada diferencial de masa del cilindro, pero sí puedo ver cuándo empieza el cilindro y cuándo termina. Entonces, si yo integro donde empieza el cilindro y termino donde termina el cilindro, y en ese proceso contabilizo todas las masas que hay ahí, ya está. ¿Se entiende? En física 2 hacíamos eso.
cuando yo tenía que sumar los diferenciales de carga, yo lo que hacía era integrar en la geometría que estaba cargada. ¿Sí? Si era un hilo, un anillo, integraba en el anillo de 0 a 2pi. Si era un plano, integraba en xy. ¿Sí? Si era una esfera, integraba de 0 a r y en los ángulos. Bueno, entonces, ¿cómo hago? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Definir una densidad de masa. ¿Sí? La densidad, ustedes saben que es masa dividido volumen. La masa va a ser entonces la densidad por el volumen. Y la densidad de masa va a ser la densidad de masa va a ser perdón, el diferencial de masa va a ser la densidad de masa por el diferencial de volumen. Suponiendo que, por supuesto, la densidad es constante, o sea, yo tengo la misma cantidad de materia en todas las partes del cilindro. El cilindro es homogéneo. Es un cuerpo homogéneo. Bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Conozco el diferencial de volumen? Y no lo conozco a priori, pero lo puedo conocer. ¿Por qué? Porque yo conozco el volumen del cilindro en función del radio y lo puedo derivar y con la derivada calculo el diferencial. ¿Cuál es el volumen del cilindro? De radio R y altura H. Ahí está, pi por radio cuadrado por h. Exactamente. Entonces, el diferencial respecto del radio va a ser diferencial de pi por r cuadrado por h, pero de ahí la única que tengo que diferenciar es r cuadrado y me va a quedar 2pi r h diferencial r. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Bueno, entonces eso lo voy a meter en esta integral. En esta integral. ¿Cómo hago? Bueno, vamos a ver. Voy a integrar desde 0 a r. Fíjense que en h no pasa nada porque todo lo que pasa en h a las distintas alturas es lo mismo, ¿no? O sea, todas son capas homogéneas de cilindro, ¿no? Yo podría pensar la integración en h, en la altura, como una suma infinita de fetas circulares que tienen el área de cada sección, el área multiplicada por la densidad, ¿no es cierto? Pero como son todas iguales, en definitiva va a ser lo que me dé una integrada en r multiplicada por h. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, sí. Las masas sí están en distintas R, pero el H. El h es todo lo que ocurre en h es homogéneo. La repetición, la replicación h veces de lo que hay en el piso o en la tapa de arriba. De acá, ¿quién es? No me acuerdo de haberles preguntado. Análisis 2 de acá, ¿quiénes la hicieron? Turno mañana la hizo. Sí, yo la hice también. ¿Quién es yo? Alberto. Alberto. Beto, ¿vos le hiciste? ¿Le hiciste conmigo o no? No, conmigo. No me acuerdo. Me parece. No. Me parece hace que muchos años que la hice, pero sí la hice. Rolando, creo que todos tenemos análisis 2, porque ahora es correlativa para poder anotarse en física 3. Ah, buenísimo. Entonces entienden lo que estoy haciendo, ¿no? Si yo tuviera que integrar este volumen, el volumen se integra entre 0 y 2pi, entre 0 y h y entre 0 y r. Sí. Pero el tema es que entre 0 y h y entre 0 y 2pi es todo simétrico, o sea que la integral de 0 a 2pi da 2pi y la integral entre 0 y h da h. Lo único que no es que requiere sí o sí la integración es la parte en r. ¿Sí? O sea, cuando yo tengo este diferencial que es 2pi RH diferencial r, 2pi surgió de integrar en θ y h surgió de integrar en z. Lo que pasa es que esa integral ya es como que ya está hecha, ¿entienden? Sí. Claro, esto no va a tener una variable. Claro. Como si lo va a tener en el R. Claro, porque mi cálculo de momento de inercia depende de R, no depende ni de Z ni de θ. ¿Sí? Entonces, como que yo estoy integrando un volumen, pero ustedes me podrían decir, pero ¿cómo, profe? Usted está integrando un volumen, pero es una integral de análisis 1, pues está integrando solo en R. Y bueno, lo que pasa es que la integral en θ y la integral en h ya es como que ya está hecha.
¿Se entiende? Ya cuando yo tomo el volumen y lo diferencio respecto de una variable, es como que estoy haciendo de cuenta de que las otras dos variables ya fueron integradas. ¿Sí? Sí, sí. Es como que yo estoy haciendo la tercera integral. Las dos previas ya quedan expresadas al hacer esto. ¿Sí? Bueno, entonces la integral sería, acuérdense, integral sobre el volumen del cilindro de la distancia al cuadrado por el diferencial de masa. Entonces, yo traduje esa integral a una integral solo en la variable r. Entonces, en la variable r tengo una integral entre 0 y r. R cuadrado está en la fórmula del momento de inercia. Y acá este vendría a ser el diferencial de masa, porque es ρ por el diferencial de volumen. ¿No? Rho por el diferencial de volumen es diferencial de masa, que es lo que tengo acá. ¿Se dan cuenta? Sí. Bueno, entonces acá el diferencial de volumen ya lo precalculé antes, me queda 2pi RH diferencial R. Efectivamente me queda la variable diferencial R, que es la que integro. Rho, 2pi y H salen afuera. ¿No es cierto? 2pi, R y H salen afuera. Entonces, tengo, no, R no, perdón, 2pi, Rho y H. 2pi, Rho y H salen afuera, y acá tengo una R cuadrado, o sea, tendré R cubo y el diferencial de R. ¿Lo ven todos? Sí. Bueno, entonces, de vuelta, ahora sí, hago la integración, 2pi, Rho y H, y la integral de R cubo es un cuarto de R cuarta. ¿Verdad? Sí. Por la regla de Barrow, R cuarta la tengo que evaluar en R mayúscula y en 0. O sea que es esta expresión cambiando solamente la R minúscula por la R mayúscula. ¿Sí? Bueno, pero acá medio que taché, pero se van a dar cuenta, fíjense. Acá está la integral, que me dio R cuarta sobre 4, ¿no? 2pi y H los puse tal cual, pero ahora Rho yo sé que es masa dividido volumen. O sea que es m y abajo el volumen es pi por radio cuadrado por h. ¿No es cierto? Entonces ahora fíjense que está lo mágico de estas cosas que uno dice, uy, este es pelote y después termina quedando una expresión re linda. H se va con h. ¿Sí? Pi se va con pi. El 4 queda simplificado con el 2, queda un 2 acá abajo. ¿Sí? Y el r cuadrado simplifica a 2r, al r cuarta queda r cuadrado también. Y abajo no queda ninguna r. Fíjense, el momento de inercia me dio un medio de la masa por el radio al cuadrado. Perfecto. ¿Sí? Sí. Es lo que dice la tabla. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo para que ustedes sepan de dónde viene el momento de inercia. El momento de inercia es una cantidad geométrica, o sea, que depende de dos cosas, de la masa y de la geometría. ¿Sí? Esto es bastante sorprendente lo que ocurre con los cuerpos rígidos, ¿no? Porque ustedes recuerdan de Física 1 que todos los cuerpos caen con la misma aceleración en el campo gravitatorio. Sí. Vieron, seguramente hay un video famoso en YouTube que tiran una esfera de acero y una pluma en una cámara de vacío en la NASA, o no me acuerdo si la NASA o el laboratorio de propulsión al chorro de una universidad en Estados Unidos. ¿Y lo vieron ese video? Sí, lo vi. ¿Qué pasa? Hacen el experimento con aire y sin aire. ¿Qué pasa? Y sin aire caen a la misma velocidad. Caen a la misma velocidad, ¿sí? La pluma y la masa. De eso lo sabemos de la época de Galileo, ¿no? Galileo Era una teoría hasta que lo pudieron demostrar. ¿Eh? Recién lo pudieron demostrar ahora. Sí, o sea, experimentalmente. Sí. Bueno,
Yo les conté la anécdota de mi compañero de Física 1 de cuando yo era estudiante, que le preguntó a la madre qué opinaba, qué pensaba ella con su intuición de si los cuerpos caían con la misma aceleración. ¿Les conté esa anécdota? No, yo no la recuerdo. No. Bueno, se las cuento entonces porque a mí me hace gracia, pero por ahí ustedes ni se ríen, ¿no? No importa, me río yo un rato. Me dice mi compañero, imagínense, yo estaba en Física 1, ¿sí? Re pichi. Entonces me dice, no, Rolando, ¿sabés qué? Quise ver cómo es la intuición, dice, en física de una persona que nunca estudió física. Y entonces le agarré a mi mamá y le pregunté qué pasaba si yo iba a la terraza y arrojaba dos cuerpos, cómo era la cuestión, si caían con la misma aceleración o no. Entonces dice que fue a la madre y le preguntó, mamá, si yo voy a la terraza y tiro dos cosas, ¿caen simultáneamente? Y dice que la madre le dijo, no, cae primero la que tiraste antes. A mí me hace mucha gracia, perdón. Por ahí usted dice, este está ahí medio tonto que se ríe de eso, pero para mí es muy gracioso porque él nunca le dijo que los tiraba simultáneamente. Y entonces la madre le respondió con lógica, le dijo, no, cae primero la que tiraste antes. Bueno, nosotros sabemos que caen, si las tiro simultáneamente y si no hay resistencia al aire, caen simultáneamente, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa con los cuerpos rígidos? ¿Sí? Porque la caída libre también puede ser morigerada si los ponemos en un plano inclinado, ¿no? Yo pongo dos cuerpos en un plano inclinado, dos cuerpos puntuales, ¿no? Y caen en vez de caer con G, caen con G seno de alfa, ¿se acuerdan? Sí. Eso es lo que hacía Galileo, o sea, Galileo tiraba cosas en planos inclinados y medía con botellas de agua que se iban vaciando, ¿sí? Porque no había relojes así muy precisos. Bueno, ¿qué pasa cuando yo tiro un cuerpo rígido? Bueno, cuando tiro un cuerpo rígido, resulta que aunque tengan la misma masa y el mismo radio, por ejemplo, imagínense, tiro un cilindro de radio R y masa M y tiro una esfera también de la misma masa y el mismo radio. ¿Qué esperaríamos intuitivamente después de pensar en la caída de los cuerpos puntuales? ¿Que caen simultáneamente? Sí. Sin embargo, no. ¿Por qué? Porque el momento de inercia no solo tiene en cuenta la masa y el radio, sino cómo se distribuye la masa y el radio. ¿Sí? Entonces, como la esfera tiene distinta distribución, o sea, la distancia que hay de cada diferencial de masa al eje de giro es diferente, tienen distintos momentos de inercia y cuando vos los largás en un plano inclinado, no llegan juntos. ¿Sí? No sé si acá lo tengo, creo que acá tengo un pequeño dibujo. Acá ya vamos a empezar a resolver ecuaciones, así que hoy no va a ser todo teoría. Quiero ver si tengo un dibujo del momento de inercia. Qué largo que es este archivo. No, acá no lo tengo. A ver, en esta puede ser que esté. Un segundito, Tan, 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 tan. No, acá no está tampoco. Bueno, no importa. Se los cuento después en la clase presencial. Bueno. Volvamos a a esto porque vamos a empezar a resolver cosas más interesantes porque se parecen más a la realidad, ¿no? Entonces,
a partir de ahora no hay que integrar nada, pero lo que vamos a hacer es siempre recurrir a las tablas de momentos de inercia, ¿sí? Bueno, acá de vuelta están las ecuaciones que puse acá. Bueno, ya está. Bueno, vamos a empezar a hacer un ejercicio. Dice, acá les cuento lo que escribí. Dice, la analogía que hay entre las ecuaciones, vieron, están acá, sumatoria de momentos externos, sumatoria de fuerzas externas, derivada de L, derivada de P, LI por omega, PM por B, derivada de L respecto al tiempo es I por gamma, derivada de P respecto al tiempo es masa por aceleración. Dice, esta analogía entre las ecuaciones de traslación y rotación, que nos muestra el paralelismo entre la sumatoria de fuerzas y momentos externos, impulso lineal e impulso angular, masas y momentos de inercia, aceleraciones tangenciales y aceleraciones angulares, va a ser la estructura del estudio del movimiento de los cuerpos rígidos. El esquema de resolución de su dinámica es similar al planteado en la dinámica de la partícula puntual, con la diferencia de que ahora tendremos una ecuación extra para el estudio de la rotación del cuerpo rígido, ¿sí? Con la ecuación de momentos. O sea, va a haber una ecuación de momentos extra por cada cuerpo rígido que esté rotando, ¿sí? Entonces vamos a ver un primer caso que es muy sencillo, que es una polea con dos masas, ¿sí? Entonces, las ecuaciones va a ser la ecuación de Newton para la masa 1, la ecuación de Newton para la masa 2, y vamos a tener como ecuación extra una ecuación para la rotación de la polea, porque ahora la polea tiene masa. Y si tiene masa, bueno, ya sabemos, energéticamente mover algo que tiene masa o hacer rotar algo que tiene masa va a consumir energía. ¿Sí? O sea que va a afectar a la aceleración de las masas 1 y 2. ¿Estamos? Bueno, entonces dice, el sistema de la figura se deja libre desde el reposo. O sea, esto va a caer para el lado de la masa que sea más grande, ¿verdad? Las masas de los cuerpos valen M1 30 kilos y M2 20. O sea que esto va a girar para que suba la más pequeña y caiga la más grande, ¿no? La polea es un disco uniforme de 10 centímetros de radio y 10 kilos de masa. O sea, la polea tiene momento de inercia, porque tiene radio y tiene masa. ¿Se acuerdan que en los ejercicios de física 1 siempre hablábamos de poleas ideales? Bueno, sin masa. Claro. Ahora dice, suponga que la cuerda no desliza en la polea y calcule la aceleración de las masas, las tensiones de las cuerdas y la velocidad con la que llega el cuerpo al suelo, el cuerpo de 30 kilogramos. ¿Estamos? Bueno, no sé si quieren hacerse una captura del enunciado. Sí, ya la hice, profe. Bueno, ustedes les pregunto, ¿en general están con una compu o están con el celular? Con la compu, yo. Con la compu. Porque una de las cosas que me decían en contra de la modalidad virtual era que muchos no tenían compu y entonces miraban la clase en un celular que era muy chiquito y entonces eso afectaba mucho la comprensión. ¿Ustedes, hay alguno que siga la clase solo con el celular? No. Entiendo que el silencio es no. Claro. Bien, o sea, todos tienen compu. Sí, sí. Hagan una suelta de Sí, globos. Hagan una suelta de globos si tienen compu. A ver. Ah, ahí nos cagó. No podemos mentir ahí. No hay, igual yo tiro confeti. ¿Eh? No, en serio, tienen todos compu. Díganme en serio porque... Da cualquier cosa, Bueno, hay que distender un poco, si no se me duermen. Igual hay un montón dormido, porque de 20 me hablan 3. Bien, bueno.
Eso es lo que me pasa, que me aburro mucho en la clase virtual. Bueno, ¿cómo vamos a plantear el problema? Bueno, primero vamos a seguir la lógica que hacíamos en Física 1, que era que los ejes coordenados giraban de acuerdo a cómo se tuerce la cuerda con la polea, ¿sí? Entonces, el eje X de este lado va para arriba y de este lado va para abajo, ¿sí? ¿Estamos? Sí. Sí. Bueno, yo voy hay dos maneras de hacer esto, una complicada y una fácil. Vamos a ver la parte complicada. Como yo tengo que resolver una ecuación de momentos, esa ecuación de momentos implica un producto vectorial, que es complicado de hacer. Ustedes se complican la vida con la regla de la mano derecha y vamos a tratar de simplificárselas. ¿Cómo vamos a simplificarles la vida con la regla de la mano derecha? Haciendo directamente que ustedes designen qué sentido de rotación es el que consideran o eligen positivo. Y una vez que hagan eso, las fuerzas que hagan torque para el lado que ustedes consideraron positivo, el giro, irán con signo más, y las que conspiren o que tiren en contra de que el objeto gire en sentido contrario, van a ir con signo negativo. Y nos olvidamos del producto vectorial. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Ok, Bien. en este caso no. En este ejemplo le das este giro, pero bueno, es por el tema del peso de las masas. Sí, pero si vos no supieras, Sí. suponete que vos no supieras, Sí. asignás vos decís, bueno, ¿Sentido? digo, yo pienso que esto evoluciona en sentido así como está acá, en sentido horario. Sí. Bueno, le pongo el eje X para que eso ocurra y que coincida la rotación positiva coincida con el positivo de la aceleración en X. Perfecto, listo. ¿Sí? Sí. ¿Por qué quiero hacer eso? Porque en algún momento yo tengo que hacer un reemplazo entre aceleraciones tangenciales de traslación con aceleraciones angulares, gamma. Y ahí, ¿se acuerdan que yo le dije A es gamma por R? A, la aceleración A de la ecuación de Newton, es gamma por el radio. Pero es gamma por el radio cuando coinciden, porque podría ser menos gamma por radio. Entonces, de acuerdo a cómo fuera el producto vectorial. Para no complicarles la vida, tratemos de poner los sistemas de coordenadas para que coincida el positivo de la aceleración coincida con el positivo de la gamma, de la rotación. ¿Se entiende? En este caso es muy fácil, pero en un caso donde no sea tan sencillo determinar para qué lado va, no importa, asignen un sentido a lo que es positivo y mantengan la coherencia de que en ese sentido las cosas van a tener ese signo. ¿Entienden? Listo, bien. Sí. Bueno, entonces voy a hacer el diagrama de cuerpo libre, pero ahora voy a agregar al diagrama de cuerpo libre el diagrama de cuerpo libre de la polea. Entonces, esto es muy sencillo, tengo peso 2, tensión 2, peso 1 para abajo, tensión 1 para arriba. Y acá en la polea es donde va a haber un montón de novedades que antes no existían. ¿Sí? Bueno, resulta que ustedes saben que la polea, o mejor dicho, sobre los cuerpos están las tensiones. ¿Sí? Las reacciones de las tensiones están en la soga. ¿Sí? Pero el pliegue de la soga alrededor de la polea es como que le ejerce tensión sobre la polea. O sea, si las sogas, si los cuerpos fueran muy pesados, las sogas van a tironear mucho de la polea y la podrían hacer caer si no está bien agarrada, ¿no es cierto? Entonces, como que yo en la polea tengo una fuerza T2' hacia abajo y una T1' hacia abajo.